bastante lento mientras van ingresando los demás compañeros. Bueno, hoy día nos toca hacer valvulopatías. Entonces, en parte, las valvulopatías tenemos que entenderlas como una alteración en el flujo normal de la sangre por el sistema cardiovascular. Normalmente la sangre, la columna sanguínea, ¿no? Lo que el contenido del sistema cardiovascular debe avanzar siempre en forma anterógrada. O sea, siempre el flujo debe ser hacia adelante. Nunca el flujo debería ser en retroceso. Nunca debería ser en regurgitación. Y allí las válvulas cumplen una labor esencial. La labor esencial de las válvulas es permitir que ese flujo, esa circulación de la sangre por el sistema cardiovascular, siempre tenga esa dirección. Entonces, la válvula debería permitir que la cámara de mayor presión envíe sangre a la cámara de menor presión en determinado tiempo del ciclo cardíaco. Y cuando la cámara que está hacia adelante, ¿no? Su presión es mayor que la que está hacia atrás, la sangre debería ser impedida de regresar, la válvula cerrada. Entonces, esa función fundamental de la válvula, aperturarse cuando lo debe hacer y cerrarse cuando lo debe hacer, es lo que permite que el sistema circulatorio trabaje en forma fisiológica, en forma normal. Pero cuando se alteran las válvulas, cuando se malogran las válvulas, cuando se enferman las válvulas, puede ser que no permitan el avance de la sangre por el sistema cardiovascular de manera libre, y eso se llamaría estenosis valvular, o puede ser que cuando el sistema le solicite a la válvula impedir el retorno, o sea, cerrarse, se cierre mal. Y eso se llama regurgitación, ¿ya? Eso se llama regurgitación. Entonces, vamos a estudiar qué pasa con las válvulas cuando o están afectadas en su apertura, están estenóticas, o cuando están en forma patológica, no cumpliendo su labor de cerrar, ¿no? O impedir el retorno de la sangre en este sistema cardiovascular, o sea, están con insuficiencia. Vamos a empezar con la válvula aórtica. La válvula aórtica es una válvula muy importante porque es a través de ella que toda la sangre que el ventrículo izquierdo impulsa cuando se contrae, debe alcanzar todo el sistema, digamos, toda la parte de la economía de todo el cuerpo. Entonces, maneja presiones altas durante mucho tiempo. Por lo tanto, su diseño está pensado, está, digamos, configurado para poder soportar, para poder manejar esa cantidad tremenda de flujo durante tanto tiempo. Imagínense ustedes que en cada día normal, en cada día de vida de ustedes, su corazón está latiendo 100.000 veces. Entonces, es una cantidad bastante importante de sangre que atraviesa esa válvula. Vamos a ver entonces y empezar con la parte de lo que sería la insuficiencia de la aorta, de la válvula aórtica. Bueno, la insuficiencia de la válvula aórtica sería la incapacidad de esta válvula de cerrarse bien, permitiendo que, ¿no? Durante el periodo que se llama diástole, la sangre regrese desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, acá tenemos, disculpen, ¿se ve el puntero? ¿Se ve el puntero rojo? ¿Se llega a ver? ¿O no se ve el Sí, puntero? doctor. Sí se ve el Ya, puntero. sí se ve, ya, perfecto. Entonces, tenemos aquí el ventrículo izquierdo, ¿ya? Acá tenemos el ventrículo izquierdo, acá está la aorta, y aquí está la válvula. Entonces, normalmente el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, se contrae en la sístole y eyecta sangre, ¿no?, desde el ventrículo hacia la aorta, Pero en la diástole, la presión de la aorta es mayor, ¿no?, que la presión del ventrículo, porque el ventrículo se relaja. Y lo normal es que la válvula aórtica cierre herméticamente, impidiendo que la columna sanguínea regrese. Pero cuando la válvula está insuficiente, esto no se da. Y en la diástole hay una regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué puede producirse esta regurgitación? Bueno, hay causas que tienen que ver directamente con la propia válvula.
hasta la válvula aórtica, ¿sí? Y causas que tienen que ver con enfermedades de la base, o sea, de la raíz de la aorta. ¿Cuáles son aquellas que tienen que ver con las válvulas propiamente dichas? Bueno, hay problemas a veces congénitos. El paciente o la paciente puede nacer con una válvula aórtica bicúspide que no cierre bien. También puede ser por causa infecciosa, como una endocarditis. Eh, Sigue siendo todavía muy importante en nuestro país la cardiopatía reumática, o sea, la secuela de una fiebre reumática en la infancia o adolescencia. También puede ser una causa mixomatosa, una degeneración mixomatosa de la válvula que la prolapse. Causas traumáticas, el famoso cuadro que se presenta cuando el chofer frena bruscamente y golpea el tórax contra el timón, y puede romper, puede desgarrar la válvula. Las causas como la sífilis, la espondilitis anquilosante. También puede haber enfermedades que comprometan la raíz de la aorta, ¿ya? Como por ejemplo la disección de la aorta, como por ejemplo la degeneración quística de la capa media, el síndrome de Marfan, la válvula aórtica bicúspide también en este caso puede afectar la parte ya también del cierre, un aneurisma, una aortitis, hipertensión. O sea, hay una serie de causas que pueden originar el problema de la insuficiencia. ¿Y cuál es la fisiopatología? Bueno, vamos a dividir dos posibilidades: que la afectación de la válvula se haga de manera muy rápida, o sea, agudamente. Si se da así, si la afectación de la válvula, su mala función se da de forma aguda, súbita, esto va a sobrecargar de volumen el ventrículo izquierdo muy rápidamente, muy rápidamente. O sea, el ventrículo izquierdo no va a tener tiempo para adaptarse, para dilatarse, para poder acomodar ese volumen extra en diástole que está recibiendo desde la aorta. Entonces va a dilatar la cavidad. Pero esta dilatación de la cavidad, en realidad, lo que más va a afectar, digamos, en la parte hemodinámica es que va a ir acompañada también de un incremento muy importante de la presión. ¿Ya? Va a haber poca posibilidad de que el ventrículo acomode ese volumen y va a subir su presión, la presión dentro de la cavidad. El efecto inmediato, por lo tanto, es el aumento en el consumo de oxígeno total del ventrículo izquierdo por unidad de masa, porque aún no va a haber tiempo que el ventrículo se hipertrofie. Entonces, va a haber una tensión parietal muy incrementada y la tensión parietal está directamente relacionada al consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, como aumenta el consumo de oxígeno, ¿no? Más asociado a esto, a que hay un brusco aumento de la presión de fin de diástole, esto va a determinar que se dé una disminución importante en la perfusión coronaria, causando isquemia del miocardio. Ahora, este incremento de la presión de fin de diástole, que es la presión de llenado del ventrículo izquierdo, puede ser importantísima, ¿no? 30 milímetros de mercurio más, normalmente es entre 0 a 4. Y más que todo se va a deber a que el ventrículo izquierdo está poco distensible, o sea, recién se está tratando de acomodar a esta sangre, a este flujo regurgitante. Y entonces, digamos, recibe sangre desde la aorta por la regurgitación aórtica y recibe sangre en diástole del lado de la válvula mitral, o sea, de la aurícula izquierda. Eh, También va a haber incremento en la presión intrapericárdica y esto a la vez determina alza de la presión de fin de diástole del lado derecho. O sea, lo que pasa en el lado izquierdo también afecta al lado derecho. Recordemos que en la circulación, en el sistema circulatorio, la bomba cardíaca derecha e izquierda están dispuestas en serie, una tras la otra. La sobrecarga del ventrículo derecho va a deberse a este mecanismo, más también a que el tabique interventricular, el septum, se desplace hacia la derecha. Recordemos que el ventrículo izquierdo tiene que acomodar más sangre, entonces desplaza el tabique hacia la derecha. Y se transmite también la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y retrógradamente a la circulación pulmonar, capilares pulmonares, etcétera, con un incremento de las presiones en el territorio pulmonar, o sea, comienza a haber hipertensión pulmonar. Este compromiso derecho explica por qué
se va a presentar en estos pacientes clínica de insuficiencia de ambos ventrículos, o sea, de falla cardíaca izquierda y de falla cardíaca derecha también. Si la insuficiencia aórtica es crónica, o sea, es una presentación poco a poco, o sea, el problema en la válvula se va a dar lentamente. Esta fisiopatología es diferente a la aguda, porque aquí se van a dar mecanismos compensatorios de hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. Así, aquí sí el ventrículo izquierdo ha tenido tiempo de acomodar mejor ese volumen de sangre que no debería recibir durante la diástole proveniente de la aorta. Entonces hay una sobrecarga de presión y de volumen de ventrículo izquierdo, pero menor que en la aguda. Esta menor presión a fin de diástole facilita un vaciamiento más completo hacia la aorta durante la sístole, permitiendo que el gasto cardíaco se mantenga de una manera más estable que en la aguda. Acá tenemos entonces la fisiopatología. Cuando se presenta la regurgitación aórtica, va a haber evidentemente paso de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo en la diástole. Eso incrementa el volumen del ventrículo izquierdo. También va a aumentar el volumen que se expulsa en cada latido. Eso se llama el stroke volume. Va a haber una disminución de la presión diastólica aórtica, evidentemente, porque la sangre va a salir de la aorta hacia el ventrículo. Entonces, va a haber menos volumen de sangre en la aorta durante la diástole y eso hace que caiga la presión aórtica en diástole. Y va a haber un menor volumen efectivo anterógrado, porque la sangre, la columna sanguínea que debería ir toda hacia los tejidos, hacia el cuerpo, hacia la economía corporal, parte de ese volumen se va a regresar hacia el ventrículo. O sea, va a haber un volumen regurgitante. El aumento de volumen del ventrículo izquierdo va a llevar hacia un incremento de la masa del ventrículo izquierdo también, o sea, una hipertrofia ventricular. Como aumenta el volumen de expulsión por cada latido, ¿no? Es que ese volumen que regresó de la aorta hacia el ventrículo en la siguiente sístole, el ventrículo lo vuelve a enviar hacia la aorta, ¿no? Entonces incrementa la presión sistólica, ¿ya? Recordemos que ya hemos dicho, ya habíamos comentado en la fisiopatología que hay una caída en la presión diastólica en la aorta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Presión sistólica incrementada y presión diastólica disminuida. ¿Qué cosa es la diferencia entre presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica? Es la presión de pulso. La presión de pulso es esa diferencia. Imagínense que tengan un paciente con una presión sistólica en 180 milímetros de mercurio, 180, 190, y una presión diastólica en 40 o 50. La diferencia entre este 180 y 40 es la presión de pulso, ¿no? Entonces serían 140 milímetros de mercurio de presión de pulso cuando lo normal es hasta 55. Entonces una gran presión de pulso va a representar que se presenten signos en el paciente de una alta fuerza de la sangre golpeando las arterias. Por eso es muy pulsátil, ¿no? La evidencia de los pulsos es muy importante en este cuadro. Bueno, también aparte, ya hemos dicho que hay un mayor de volumen de sangre que debe ser expulsado, que debe ser eyectado, porque hay un sobrellenado del ventrículo izquierdo. Eso incrementa el tiempo, ¿no?, de contracción, el tiempo de expulsión del ventrículo izquierdo. Y eso hace que en el ciclo cardíaco se tenga que sacrificar el tiempo de llenado. Recordemos que en el ciclo cardíaco hay un tiempo de expulsión que se llama sístole y hay un tiempo de llenado que se llama diástole. Si hay más volumen que expulsar y se aumenta el tiempo que se requiere para la expulsión, va a ser a expensas de que se sacrifique un poco el tiempo de diástole. Pero ¿cuál es el problema de sacrificar el tiempo diastólico? Que es justamente durante la diástole que se produce el flujo coronario. La irrigación de tu miocardio se va a dar fundamentalmente en diástole. Por lo tanto, el aporte de sangre hacia el miocardio disminuye. Eso causa isquemia miocárdica, ¿no? Mala oxigenación de las células cardíacas, con evidentemente compromiso en su función contráctil y puede llevar eso a falla cardíaca.
Compensatoriamente, cuando hay una falla de cualquier cámara, va a haber un aumento en el volumen en esa cámara y va a haber un aumento en la presión en esa cámara, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que va a incrementarse la presión de llenado del ventrículo izquierdo, la presión de fin de diástole. Y esa presión de fin de diástole se transmite hacia la aurícula izquierda y a su vez hacia la circulación pulmonar, causando congestión. Y eso explica la disnea que se presenta aquí. Entonces todo lleva al final a un círculo vicioso. El incremento en la masa ventricular izquierda, acompañado del menor aporte de oxígeno, va a llevar a una disfunción ventricular izquierda que va a agravar el proceso, ¿no es cierto?, el proceso de daño sobre esas células cardíacas. Al final, la insuficiencia cardíaca va a ser el cuadro que se va a desarrollar. Bueno, los síntomas. ¿Qué síntomas puede haber? Aquí, como hemos estado comentando en la fisiopatología, va a haber un incremento en el volumen de expulsión, con una caída en la presión en la aorta en diástole. Y eso va a dar presión de pulso muy alta. Entonces va a haber palpitaciones, vas a evidenciar palpitaciones en el paciente y movimientos del tórax, de la cabeza, relacionados al pulso. La alteración en el balance entre aporte y demanda de oxígeno te va a llevar a una isquemia. Y el paciente puede terminar refiriéndoles que le duele el pecho, lo que se llama angina de pecho. Va a haber una hipertensión, ¿no? Una presión de llenado incrementada a fin de diástole del ventrículo izquierdo y que se transmite hacia la aurícula izquierda y de ahí hacia la circulación pulmonar, explicando que el paciente presente disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna y edema pulmonar en los casos graves. La presión incrementada que se requiere para bombear la sangre a través de esa circulación pulmonar lleva a hipertensión pulmonar y finalmente a una falla biventricular y te da lo que es ya un cuadro florido de insuficiencia cardíaca congestiva. En la auscultación, bueno, el soplo aquí es diastólico, soplo diastólico, ¿ya? Se presenta en la diástole y es en descenso, como vemos aquí, en decreciendo le llaman, ¿no? Inmediatamente después del segundo ruido aparece el soplo diastólico, en decreciendo. Cuando la insuficiencia aórtica es importante y de instalación rápida, ese volumen tan alto que el ventrículo debe bombear puede generar en algunos casos un soplo en sístole, un soplo en sístole, un soplo sistólico de tipo funcional. O sea, si le preguntan en un examen cuál es el soplo característico de la insuficiencia aórtica, no van a decir que es sistólico. Tienen que decir que es un soplo diástole, soplo diastólico, ¿ya? Pero pueden referirle al médico que les esté tomando el examen que sí puede haber un soplo sistólico de tipo funcional. ¿Por qué? Porque al regresar ese volumen de sangre tan importante desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en la diástole, en el siguiente ciclo cardíaco, cuando ese volumen tiene que ser expulsado, causa una especie de estenosis relativa de la válvula aórtica y de este soplo sistólico funcional. Hay que manejar mucho volumen que tiene que ser eyectado por esa válvula, que está de tamaño normal, digamos así, y puede salir con cierta turbulencia, causando ese soplo sistólico, ¿ya? Funcional. Entonces, en el examen físico hay un primer ruido cardíaco que puede estar disminuido, el segundo ruido puede tener un desdoblamiento paradójico. Recordemos que el segundo ruido es el cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Primero se cierra la aórtica y luego se cierra la pulmonar normalmente. Pero aquí, como hay una insuficiencia aórtica, hay un volumen de sangre importante en tu ventrículo que tienes que inyectar en tu sístole y eso retrasa el cierre de la válvula aórtica. En vez de ser AP, pasa a ser PA. Primero se cierra la pulmonar y después se cierra la aórtica. Y eso se llama desdoblamiento paradójico. Va a haber un soplo regurgitante de alta frecuencia, por lo tanto se ajusta mejor con el diafragma del estetoscopio, en posición que debes colocar a tu paciente para escucharlo mejor, lo sientas, le inclinas hacia adelante y le haces expiración. Bote todo el aire, señor. Y le pones el estetoscopio, ¿no? El diafragma del estetoscopio en el foco aórtico. Y ahí vas a escuchar este soplo. En algunos pacientes puede aparecer un soplo que se llama de Austin Flint. El soplo de Austin Flint es un soplo que se presenta
en la fase mesotardía diastólica, producto que en la insuficiencia aórtica se puede causar una cierta dificultad en la apertura del velo anterior de la válvula mitral. Anatómicamente, la válvula aórtica está un poquito por encima de la válvula mitral, y si hay insuficiencia, la columna sanguínea, la columna de sangre de la regurgitación puede impedir la correcta apertura del velo anterior mitral, causando una especie de estenosis mitral. Y ese soplo se llama soplo de Austin-Flint. El soplo de Austin-Flint, por lo tanto, es un soplo relacionado a la dificultad en la apertura de la válvula mitral. No olvidemos que ya les había hablado de la diferencia importante de las presiones, sistólica y diastólica, presión de pulso muy incrementada. El choque de puntos, por lo tanto, puede estar hiperdinámico y puede haber un frémito en la zona supraesternal. Característica, los pulsos, no se olviden, es una semiología muy importante, muy florida en el caso de la insuficiencia aórtica en relación a los pulsos. Todos saltan. Como hay mucha presión de pulso, la cabeza puede latir con cada ciclo cardíaco, parecido a lo que sucede con los perritos de los taxistas que están ahí, en cada bache se mueve la cabecita. Eso se ve en los pacientes con insuficiencia aórtica. Eso se llama signo de Muset, signo de Muset. También si examinan los ojos y ven la pupila puede latir. La pupila del paciente con insuficiencia aórtica severa puede latir, signo de Landev. Le bajan la lengua con un bajalenguas y prenden la lucecita y ven la úvula le puede latir. Eso se llama signo de Müller. El hígado puede pulsar, signo de Rosenbach. El vaso también, signo de Gerhardt. También pueden hacer ustedes la evaluación del flujo sanguíneo a nivel del lecho unguial, presionando levemente la uña contra su lecho, y ven ustedes que hay un progresivo enrojecimiento y luego seguida de una palidez de la sangre que llena ese lecho capilar. Entonces, eso se llama signo de Quincke, signo de Quincke. Y el signo también del pistoletazo en sístole en la femoral. En la placa, en la radiología, vamos a encontrar cardiomegalia, porque en el paciente que tiene insuficiencia aórtica, la sangre que regresa de la aorta hacia el ventrículo lo va dilatando, lo va haciendo crecer. ¿Y hacia dónde crece el ventrículo? Izquierdo, hacia abajo y hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera. Entonces van a ver una cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo. Los pacientes que tienen una insuficiencia aórtica leve o moderada muchas veces no requieren tratamiento, excepto para prevención de endocarditis bacteriana, y pueden ser chequeados anualmente o cada 2 años. Si ya se determina que la insuficiencia aórtica es severa, podemos darle a estos pacientes algunos medicamentos que pueden ayudar mientras decidimos si es quirúrgico o no. Uno de ellos se llama la digoxina. La digoxina es un digitálico que mejora la contractilidad del ventrículo y puede reducir su volumen. También podemos usar vasodilatadores con acción arterial. ¿Por qué? Porque si queremos que la sangre vaya toda hacia la aorta y menos regrese la sangre hacia el ventrículo, tenemos que facilitar, ¿no? Facilitar que la sangre pueda avanzar. Entonces usamos medicamentos que puedan hacer que la resistencia de los vasos a este flujo disminuya. Eso se llaman vasodilatadores. Al menos un estudio ha demostrado que el tratamiento con nifedipino, que es un calcio antagonista vasodilatador, retrasa el momento de la cirugía. Pero de repente el paciente va a necesitar llegar a un tiempo quirúrgico. Entonces, recordemos que en las valvulopatías, normalmente, pensándolo en forma práctica, el tratamiento médico no es el tratamiento que va a solucionar el problema. El tratamiento médico es solamente compensatorio, solamente para manejar los problemas de sobrecarga de presión y volumen que nos causan las valvulopatías. Pero la solución al final es una solución intervencionista, porque el problema es mecánico. Acá es como que la puerta de tu casa no abre bien. Si la puerta de tu casa no abre bien, ¿no es cierto? Tú puedes decir, entonces me voy a adelgazar para poder pasar. No, pues esa no es la solución. La solución es reparar la puerta. El problema es mecánico. ¿Cuál es la diferencia en el manejo quirúrgico de la insuficiencia aórtica en relación a la estenosis aórtica? Lo que pasa es que en el caso de la estenosis aórtica, generalmente para intervenir esperamos que el paciente se haga sintomático.
Mientras que en el caso de la insuficiencia aórtica, cuando aparecen síntomas de falla cardíaca, ya el ventrículo se encuentra por lo general dañado de manera irreversible. Entonces, no debemos esperar aquí que aparezcan síntomas para decidir la cirugía. Incluso pacientes que están en fase asintomática ya pueden tener una depresión de la función del ventrículo que no se recupere tras la cirugía. Entonces, el tiempo para intervenir, o sea, para decidir que debemos recomendar al paciente operarse, ¿no? Reparar la válvula dañada, es fundamental, ¿no? No debemos esperar a que aparezcan síntomas, porque cuando aparecen síntomas, ya aparece la disnea, el edema, la ortopnia, disnea paroxística nocturna, etcétera, ya no se va a recuperar. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Miren, vamos a basarlo en la determinación de los volúmenes del ventrículo y de la fracción de eyección. La fracción de eyección es el porcentaje de la sangre que el ventrículo eyecta en cada latido, en cada sístole. Y eso se hace mediante la ecocardiografía. Y se deben hacer a intervalos seriados, cada 6 a 12 meses, en caso de insuficiencia aórtica severa. Las cifras que debemos recomendar al paciente que debería ir a un tratamiento quirúrgico es si el diámetro de fin de sístole pasa de los 50 milímetros. Si la fracción de eyección cae, normalmente la fracción de eyección es 60%. Es decir, el ventrículo izquierdo normalmente eyecta el 60% de la sangre que lo llena. Pero si cae por debajo del 50%, ya debemos decirle al paciente que está yendo mal y recomendarle intervencionismo. Y también si el volumen telesistólico es superior a 55 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, un paciente con insuficiencia aórtica que tiene síntomas, si está sintomático, ya debería planteársele la cirugía. Si no tiene síntomas, inmediatamente ecocardiografía. ¿Ya? Si la fracción de eyección está deprimida, la función ventricular está deprimida, o hay dilatación de las cavidades, que ya hemos dicho cuáles son los valores, la regla de los 5, para que se acuerden más fácil, ¿no? Diámetro de fin de sístole mayor de 50 milímetros, 5 centímetros, cirugía. Si tiene buena fracción de eyección, ¿no? Más del 50%, no está dilatado, seguimiento. Si tenemos un paciente que va a ir a cirugía, pero está descompensado, podemos usar antes de la cirugía medicamentos para poderlo compensar. Se pueden usar vasodilatadores de acción arteriolar directa, como el nitroprusiato, y se pueden utilizar agentes inotrópicos, o sea, medicamentos que mejoran el gasto cardíaco, como por ejemplo la dopamina o la dobutamina. Entonces, son medicamentos para estabilizarlo, pero no van a curar al paciente. Entonces, son, como decir, medicamentos para estabilizarlo de alguna manera y permitir que pueda llegar al quirófano. Si el paciente tiene insuficiencia aórtica severa crónica, más falla cardíaca, se pueden dar inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, inhibidores de la IECA. Y esos son el tratamiento de elección cuando la cirugía está contraindicada por alguna dificultad o comorbilidad del paciente, por ejemplo, un estado terminal que ya no va a valer de nada llevarlo a una sala de operaciones. Entonces, bueno, ahí podemos darle como alternativa a vasodilatadores como los IECA. Y también se pueden dar IECA en casos que se presente disfunción ventricular izquierda postoperatoria, ¿no? Ahora, en pacientes asintomáticos con presión arterial alta, o sea, los hipertensos, que tengan además insuficiencia aórtica, se debe dar tratamiento antihipertensivo con vasodilatadores como los IECA, que ya hablamos de ellos, fármacos bloqueadores de canales de calcio, y se benefician también de profilaxis para endocarditis. No está probado el papel de los vasodilatadores para retrasar la cirugía en pacientes asintomáticos sin hipertensión arterial. ¿Cuándo operamos entonces? Bueno, el primer paso es siempre valorar la severidad. Entonces, debemos valorar qué tan severa es esa insuficiencia aórtica. Eso se hace generalmente con la ecocardiografía. Establecido que es severa y que la fracción de eyección ventricular izquierda está conservada, las guías nos dicen que podemos descartar la presencia de síntomas. Entonces, algunos pacientes en el reposo o en su vida normal, muy tranquilita ella, no tienen síntomas, pero si tenemos dudas, porque
hemos evaluado y le hemos escuchado ese soplo, le podemos pedir prueba de esfuerzo. ¿Ya? Le podemos pedir una prueba de esfuerzo para valorar si aparecen síntomas al esfuerzo. Y no olvidemos, ¿no?, la dilatación de las cavidades. Ya habíamos hablado de la dilatación de fin de sístole mayor de 50. Añadimos aquí la dilatación de fin de diástole mayor de 70 milímetros, 7 centímetros. Otra forma de valorar el tiempo en el cual debemos recomendar la cirugía es mapear los biomarcadores. Ahí tenemos, por ejemplo, el péptido natriurético cerebral, que es el BNP, y también su fracción aminoterminal, que es el NT-proBNP. Los puntos de corte, 130 picogramos por mililitro para el BNP y 602 picogramos por mililitro para el NT-proBNP. Y se encuentra que los pacientes que tienen permanentemente elevados estos valores durante su seguimiento, entonces tenían resultados clínicos adversos en el seguimiento de 15 meses. Entonces, podríamos decir que el paciente se tome un biomarcador basal y tomarle en cada control que le hagamos, cada 3 o 6 meses, biomarcadores para controlar cómo va. Si está persistentemente elevado y no le baja a pesar del tratamiento médico, debemos decirle al paciente, a pesar que usted esté asintomático, señor, su corazón está yendo mal. Debemos recomendarle cirugía. También es útil la ecocardiografía de estrés. ¿Para qué? Para valorar la reserva contráctil del ventrículo izquierdo. Ya hemos hablado que los pacientes, en algunos casos, a pesar de operarse, no recuperan función. Entonces, es bueno saber cuál es la reserva contráctil mediante ecocardiografía de estrés para predecir si se va a recuperar la función. La intervención quirúrgica supone cambiar la válvula, o sea, tenemos que sustituir la válvula dañada por una prótesis. Pero en algunos casos, como les dije al principio, ya no es solamente que la válvula esté funcionando mal, sino que es la raíz de la aorta donde se inserta la válvula la que está mal. Hay una importante dilatación de la raíz de la aorta, en un aneurisma de la raíz de la aorta, en una enfermedad de Marfan. Entonces puede ser necesario aquí ya no solamente cambiar la válvula, sino cambiar toda la raíz. Se pone un tubo, ¿no?, que reemplace la parte inicial de la aorta, la raíz de la aorta y parte del ascendente, por un tubo que tiene una válvula, ¿no? Y hay que reimplantar las arterias coronarias ahí. Como comprenderá que es una cirugía compleja y tiene su riesgo de hacerlo. Entonces aquí tenemos el algoritmo que debemos tratar de mantener. El tratamiento de la insuficiencia aórtica tiene que ver también con la presencia primero de la evaluación anatómica. Entonces hacemos una ecografía, idealmente una ecografía transesofágica, porque permite valorar mucho mejor qué afectación tiene la válvula y si es reparable o no para el cirujano. Entonces, vemos allí si hay dilatación significativa de la aorta ascendente, es decir, si donde se implantan tus válvulas, ¿no?, la raíz de la aorta está dilatada. Si está dilatada, la raíz de la aorta, ya no hay duda. Ahí debemos plantearle cirugía al paciente. Si no está dilatada, valoramos la severidad de la insuficiencia aórtica. Si no es grave, podemos hacer seguimiento. ¿Ya? Podemos hacer seguimiento. Si la insuficiencia aórtica es grave y el paciente tiene síntomas, está con síntomas, debemos ir a cirugía. Y si el paciente está asintomático, valoramos lo que hemos estado comentando durante la exposición, los diámetros de la cavidad, ¿no?, y la fracción de eyección. Si la fracción de eyección está caída, menor al 50%, si el diámetro de fin de diástole es mayor de 70 milímetros, o el diámetro de fin de sístole es mayor de 50 milímetros, o en relación al área de superficie corporal de 25 milímetros por metro cuadrado, bueno, en ese caso, si lo tiene estas variables, debemos ir a cirugía. Y si no las tiene, seguimiento. Al final vamos a hacer las preguntas. Vamos a terminar con estenosis aórtica. Bueno, en estenosis aórtica el problema es que del ventrículo izquierdo la sangre no puede salir libremente hacia la aorta. O sea, aquí el problema está en la apertura. Así como lo que hemos hablado en regurgitación, insuficiencia, el problema del cierre, no cierra bien la válvula, regurgitando la sangre. Aquí el problema es que no abre bien, impidiendo el correcto vaciamiento del ventrículo hacia la aorta. La etiología puede ser reumática, puede ser degenerativa, puede ser congénita, y esta obstrucción, lo que va a causar esta obstrucción de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo va a hacer que incremente el gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta.
Entonces hay una obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo, que puede ser a nivel valvular, pero también puede ser en otros niveles. Puede ser por encima de la válvula, eso se llama supravalvular, por debajo de ella, subvalvular o por una complicación de una patología que se llama la miocardiopatía hipertrófica, que también puede causar obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Está dentro de los diagnósticos diferenciales. Concentrémonos en esta clase sobre la parte valvular. Bueno, puede ser congénita o puede ser adquirida. Si es adquirida, puede ser una calcificación degenerativa, que es una de las más comunes actualmente, lo que se llama la estenosis aórtica senil, por una degeneración, o puede ser por la presencia de una fiebre reumática. Acá tenemos ejemplos, acá está la válvula normal, acá tenemos una estenosis aórtica congénita, acá tenemos una estenosis aórtica reumática, acá válvula bicúspide y una calcificación senil, o sea, diferentes causas de estenosis. Si consideramos la más frecuente, que es la degenerativa senil, sigue una fisiopatología muy similar al proceso aterosclerótico. Hay un endotelio que recubre la válvula, ese endotelio se enferma, permite el paso de moléculas de lipoproteínas al espacio subendotelial, donde hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Una respuesta inflamatoria que trata de englobar, fagocitar estas lipoproteínas, pero al final no lo consigue hacer y se produce una cascada en la cual se activan fibroblastos, se activan cardiomiocitos, ¿no? Para producir sustancias de tipo, digamos, que tienden a englobar la respuesta inflamatoria, como que hace circunscribirla, ¿no? Y generalmente esto va con calcificación. Entonces el proceso lleva a la calcificación al final. Esto reduce la apertura de la válvula aórtica. Ya la válvula aórtica no abre como normalmente debería hacerlo en la sístole, generando que haya un incremento de la gradiente de la presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Normalmente, si el ventrículo izquierdo al contraerse genera 130 milímetros de mercurio, esa misma presión debería pasar hacia la aorta. Eso es lo normal. Pero si la válvula aórtica está estenosada, tranquilamente el ventrículo izquierdo de repente genera presiones de 180 milímetros de mercurio, pero en la aorta le pasan 120 milímetros. Hay una gradiente, una pérdida, un trabajo desperdiciado de ese ventrículo, ¿no? Al contraerse. Compensatoriamente, lo que va a pasar es que ese ventrículo va a tener que generar más fuerza, más potencia para poder vencer esa resistencia que le causa la estenosis. Entonces eso se llama hipertrofia ventricular izquierda concéntrica y es un mecanismo de compensación. Esta hipertrofia que va a originar va a disminuir la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo va a estar medio rígido. Es como las personas que van a los gimnasios y hacen un exceso de pesas, generan mucho músculo, pero se tornan rígidos, pierden flexibilidad. Algo parecido pasa con este músculo cardíaco. Como la estenosis aórtica le genera permanentemente una sobrecarga contra la cual tiene que trabajar, se hipertrofia. Pero la hipertrofia lo hace distenderse con lentitud. Entonces hay falla en el llenado, ¿no? Una alteración diastólica. Y eso ocasiona mayor necesidad de oxígeno por el miocardio. O sea, isquemia al final también. La estenosis aórtica en los primeros años puede cursar totalmente asintomática, pero cuando ya empiezan los síntomas generalmente indican un pronóstico de corto plazo muy malo para el paciente. Los síntomas típicos de la estenosis aórtica son la disnea de esfuerzo, la angina de pecho y el síncope. Yo le llamo a esto, lo transformo para acordarme mejor, en las 3 Ds. La disnea, ya, tiene su D. La angina de pecho lo transformo en dolor anginoso, tiene la D. Y síncope lo transformo en desmayo. Entonces me acuerdo, ¿no? Disnea, dolor, desmayo, ¿no? Disnea de esfuerzo, angina de pecho, síncope. Así me acuerdo. Y los signos, bueno, el pulso se torna pequeño, se llama parvus, y la punta de la presión de la onda de pulso se retrasa, porque la estenosis aórtica genera eso. Tiene que retrasarse la expulsión de la sangre. Entonces se llama parvus y tardus.
El choque de punta es intenso y puede haber un frémito sistólico en foco aórtico. Entonces hay un soplo mesosistólico en foco aórtico que se irradia al cuello. Eso es lo característico de la estenosis aórtica. Puede cursar con un desdoblamiento paradojal del segundo ruido, puede haber presencia del cuarto ruido y disociación estetoacústica. No olvidemos entonces las 3D, ¿no es cierto? La angina de pecho, que es por falta de aporte, porque se incrementa la demanda miocárdica de oxígeno y porque puede haber enfermedad coronaria asociada en un porcentaje importante de pacientes. Habíamos hablado que la fisiopatología es muy similar al proceso aterosclerótico, entonces se asocia mucho en los pacientes seniles la estenosis aórtica degenerativa con la presencia de enfermedad coronaria asociada. La otra D, desmayo síncope, por obstrucción fija al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, hace un esfuerzo súbito o tiene que recurrir a una mayor, o el cerebro le pide mayor oxigenación, de repente, como no lo puede hacer porque está en una estenosis, la sangre al cerebro baja y puede causar el desmayo. Entonces, hay una dificultad ahí para mantener el gasto cardíaco, ¿no? en el ejercicio. Y puede haber también insuficiencia cardíaca, disnea. ¿Por qué? Porque hay disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo que causa congestión pulmonar y va causando al final la presencia de disnea, ¿no? Acá tenemos la gráfica de nuestro soplo. El soplo es en sístole, entre el primer y el segundo ruido. En algunos casos puede escucharse un clic de apertura. Normalmente las válvulas no deberían escucharse al abrir, solamente se escucharían al cerrar con el primer y segundo ruido, pero en este caso recordemos, hay una calcificación, hay un engrosamiento y entonces al abrir pueden generar un ruido que se escucha, se llama clic de apertura, y después del clic de apertura viene el soplo en sístole, que tiene una fase de ascenso y una fase de descenso. Le llaman en rombo, ¿no? Soplo en rombo o ascendo decreciendo también. Entonces, la forma de valorar la severidad de esta estenosis es con la técnica de ecocardiografía. Y lo hacemos con una técnica que se llama ecografía Doppler. ¿Qué cosa es la ecografía Doppler? Es una técnica que permite ver la velocidad de la columna sanguínea al avanzar. Mide la velocidad de los cambios del sonido y de esa manera se establecen velocidades. Acá tenemos lo que se llama el espectro velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo y forman así como si fuera una bala invertida. Esto tiene velocidades, se puede medir su pico de velocidad, y esto nos da una idea de la severidad de la estenosis. En el siguiente cuadro lo vamos a ver. Acá lo tenemos. Acá tenemos. La severidad está aquí. Entonces, con la ecografía medimos la velocidad de la sangre por la salida, la velocidad de sangre en la salida de la aorta. Si la velocidad que se mide es mayor de 4 metros por segundo, es una estenosis aórtica severa, ¿ya? Eh, Muchas de las máquinas actuales de ecografía pueden calcular el área de la válvula a través de esta técnica de Doppler, y si el área que sale del cálculo de la máquina es menor de 1 centímetro cuadrado, es una estenosis aórtica severa también, ¿ya? Para que el área de la válvula aórtica se relacione con el paciente, lo mejor es utilizar el área de la válvula aórtica indexada y no, el área medida en relación a la superficie corporal. Si este es menor de 0,6, ¿no? centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, es una estenosis aórtica severa. Les comentaba que al inicio de la estenosis el paciente está asintomático y su pronóstico es muy bueno. Acá tenemos la curva de supervivencia, acá está la supervivencia, ¿ya? En relación al tiempo. Y vemos que hay décadas aquí, ¿no? De los 10 a los 20, 30, 40, 50, 60 años. Entonces pasan muchos años mientras el paciente está avanzando en su estenosis y llega un momento en que empieza a tener los síntomas. Acá están las 3Ds, ¿no? Angina, síncope, disnea. Y conforme aparecen los síntomas, su expectativa cae abruptamente. Abruptamente. O sea, la mortalidad prácticamente es muy rápida, ¿no? Si tiene, por ejemplo, angina, ¿no? La supervivencia media es de 5 años. Si tiene síncope es 3 años. Si tiene falla cardíaca es 2 años. Entonces,
Es una evolución muy rápida después de la aparición de los síntomas. El tratamiento, bueno, ya hemos hablado que la estenosis aórtica degenerativa es un proceso activo que tiene mucha similitud a la aterosclerosis. Por lo tanto, en el tratamiento deberíamos modificar todos los factores de riesgo que pueden incrementar el desarrollo aterosclerótico, ¿no? Por ejemplo, el hábito de fumar, la hipertensión arterial, el colesterol LDL elevado, colesterol HDL bajo, ¿no? Triglicéridos elevados. Todos esos factores de riesgo para aterosclerosis deben ser manejados aquí también. Los pacientes sintomáticos, los pacientes que tienen síntomas, requieren que rápidamente les cambiemos la válvula, cirugía precoz, porque no hay ningún tratamiento médico capaz de retrasar esta opción inevitable de la cirugía. Los pacientes que no son aptos para la cirugía pueden ser tratados con digitálicos, diuréticos y ECAs, antagonistas receptores de la angiotensina 2, ARA2, si presentan falla cardíaca. Hay una precisión muy importante que son los niños y pacientes jóvenes. Los niños y pacientes jóvenes con estenosis aórtica severa, una vez que están confirmada la severidad que es una estenosis severa, deberían ser operados rápidamente. ¿Por qué? Porque niños y jóvenes tienen alto riesgo de muerte súbita, a diferencia de los pacientes de edad avanzada. Entonces, en los pacientes de edad avanzada podemos esperar que aparezcan los síntomas, pero en niños y jóvenes no debemos esperar. Ya les había comentado que la supervivencia media, cuando aparecen los síntomas, es muy mala. 5 años después de la aparición del dolor de pecho, 3 años después del síncope y 2 años de supervivencia media después de que aparece la disnea. El tratamiento quirúrgico es cambiar o reemplazar la válvula enferma por una prótesis. Esto implica un riesgo quirúrgico, es una cirugía que tiene complejidad, pero en buenas manos, en centros avanzados, el riesgo quirúrgico es inferior al 5 o 10%, incluso en pacientes ancianos. En algunos casos se puede intentar lo que se llama valvuloplastía aórtica percutánea con catéter, en el cual aquí no es un acto quirúrgico propiamente dicho, sino un intervencionismo. Pero la valvuloplastía aórtica percutánea usualmente no tiene buenos resultados. La cirugía entonces es un procedimiento bastante seguro, pero muchos pacientes, cuando les explicamos que van a tener que estar 15 o 20 días en cama con un corte en el pecho desde el cuello hasta la ingle, no quieren. Entonces, muchos pacientes dicen, no, no quiero operarme, sobre todo los que tienen estenosis aórtica senil, y son descartados como candidatos a cirugía. Para solventar el problema de estos pacientes que no desean operarse o que tienen comorbilidades muy severas que harían muy alto el riesgo de la operación, se han desarrollado procedimientos de implantación de prótesis valvulares aórticas a través de un catéter. Eso se llama TAVI, T-A-V-I, TAVI. Entonces, hay guías para reemplazar la válvula aórtica, ¿ya? En adultos con estenosis aórtica grave, de alto gradiente y síntomas, está indicado reemplazar la válvula. Este tiene recomendación 1A. Si el paciente es asintomático, con estenosis aórtica grave y fracción de eyección menor al 50%, también está indicado cambiar la válvula. En pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave que se sometan a cirugía cardíaca por otras indicaciones, está indicado cambiar la válvula. O sea, por ejemplo, un paciente que no tiene síntomas por la estenosis aórtica, pero tiene enfermedad coronaria y tienen que hacerle la cirugía de la coronaria, pues ahí aprovecha el cirujano y debería hacerle también el cambio de la válvula aórtica. En pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave de flujo bajo y gradiente bajo con fracción de eyección reducida, se recomienda también cambio valvular. Pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave de flujo bajo y gradiente bajo con FEBI normal, se recomendaría el cambio valvular si la estenosis aórtica es la causa más probable de los síntomas. En pacientes aparentemente asintomáticos con estenosis aórtica grave y bajo riesgo quirúrgico, el cambio de la válvula aórtica es razonable cuando una prueba de esfuerzo demuestra disminución de la tolerancia al ejercicio o que la presión arterial disminuya más de 10 milímetros de mercurio desde el inicio de la prueba al esfuerzo máximo.
Y finalmente, en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica muy grave, esa estenosis aórtica muy grave se define como velocidades en la salida de la válvula aórtica mayor de 5 metros por segundo y bajo riesgo quirúrgico, el reemplazo valvular aórtico es razonable. Y acá tenemos el algoritmo. A ver, tenemos pacientes con estenosis aórtica grave, si tiene síntomas y tiene ausencia de comorbilidades o de un estado general que haga improbable el beneficio, entonces vemos qué tanto riesgo tiene para poderle realizar el TAVI, ¿no? El reemplazo valvular a través de catéter. Si lo, si lo tiene, si es un riesgo alto, ¿no? Un riesgo alto para el TAVI, bueno, mejor vamos a cirugía de corazón abierto. Pero si no lo tiene, entonces el cardiólogo y el cirujano pueden decidir de repente enviarlo a el procedimiento de TAVI. Si el paciente es asintomático, vemos su fracción de eyección. Si la fracción de eyección está caída, o sea, si está baja la fracción de eyección, deberíamos plantearle cirugía. Si no está caída la fracción de eyección y el paciente está físicamente activo, le podemos hacer una prueba de esfuerzo. Si el paciente tiene síntomas durante la prueba de esfuerzo o su presión arterial cae, pues va a cirugía. Si no tiene eso, valoramos presencia de riesgo, ¿no? Y factores de riesgo. Si no los tiene, bueno, podría ir solamente a seguimiento. Y si los tiene, va a cirugía. Creo que es la última. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre valvulopatía aórtica? Vamos a pasar a valvulopatía mitral. Me avisan, por favor, cuando se vea la diapositiva de valvulopatía mitral. Ya se puede ver, doctor. Ya se ve. Ya, perfecto. Vamos a ver entonces para hacerlo más grande. Ya. Bueno, aquí el problema entonces ya no está en la válvula aórtica, evidentemente. Acá el problema está en la válvula mitral, que es la que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Puede ser estenosis o insuficiencia. Empecemos con estenosis en este caso. Si hay estenosis de la válvula mitral, lo que va a pasar es que hay una obstrucción al flujo de entrada del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque hay una normalidad en la estructura del aparato valvular y eso impide la apertura adecuada de la válvula durante la fase de llenado, la fase diastólica, para que pase sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. La etiología, bueno, en nuestro medio, la causa más frecuente, lamentablemente, sigue siendo la fiebre reumática. También hay causas congénitas, pero es raro. También puede haber infecciones como endocarditis infecciosa. Y en general se considera que es una enfermedad que tiene una predisposición por las mujeres, ¿no? En relación a los hombres, de 2 a 1. Causas menos frecuentes, la presencia de mixoma auricular, trombovalvular, mucopolisacaridosis, calcificación del anillo y algunas colagenopatías. ¿Cuál es la fisiopatología aquí? Bueno, hay una gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Eso aumenta la presión en la aurícula izquierda y ese incremento de la presión ahí se transmite hacia la circulación pulmonar. Esto causa aumento de la presión, ¿no? En la arteria pulmonar, o sea, hipertensión pulmonar, y también va a terminar afectando el ventrículo derecho. Acá lo tenemos graficado, acá tenemos el problema. El problema está en la válvula que separa aurícula izquierda de ventrículo izquierdo. Eso congestiona la aurícula, causa estasis de la sangre ahí, por eso se ve en la gráfica como si fueran unas volutas de humo. Eso favorece la presencia de trombos ahí. La presencia de trombos es una de las causas de las principales afectaciones que nos da la estenosis mitral, que es la posibilidad de que se presente un cardioembolismo, ¿no? Un accidente vascular cerebral, una trombosis de arteria mesentérica. O sea, ese trombo puede salir en cualquier momento de la aurícula, pasar al ventrículo y a través de la aorta llegar a cualquier territorio. Bueno, el ventrículo izquierdo evidentemente se llena poco,
porque hay una dificultad en el llenado, en el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Por lo tanto, el gasto cardíaco está disminuido, o sea, el ventrículo eyecta menos. La aurícula izquierda se dilata y aumenta su presión. Eso también se transmite, ese aumento de presión, hacia la circulación pulmonar. O sea, hay aumento de presión en venas pulmonares, dilata la vena pulmonar, sobrecarga el lado derecho, causando hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, e inclusive puede haber dilatación de la aurícula derecha porque al dilatarse el ventrículo derecho, el anillo tricuspidio deja de ser funcional y puede haber insuficiencia tricuspidia que causa dilatación también de aurícula derecha. O sea, todo un proceso de afectación de todas las cámaras cardíacas, ¿no? Salvo el ventrículo izquierdo, que en realidad el ventrículo izquierdo es como si fuera un convidado de piedra aquí, pero siempre va a sufrir porque el gasto cardíaco va a disminuir, entonces de todas maneras se van a activar los mecanismos de compensación. ¿Cómo se sabe qué tan grave es? Bueno, va a depender de su historia natural, de su evolución, de su afectación hemodinámica, pero sobre todo lo vamos a valorar la gravedad a través de la ecografía. Entonces, cuando decimos que la estenosis mitral es leve, cuando la ecografía nos revela que el área de la válvula es mayor de 1,5 centímetros cuadrados, que la gradiente media es menor a 5 milímetros de mercurio y que la presión sistólica en la arteria pulmonar es menor de 30 milímetros de mercurio. Moderada si el área es de 1 a 1,5, la gradiente de 5 a 10 y la presión sistólica pulmonar entre 30 a 50. ¿Y cuándo es severa? Cuando la estenosis mitral es severa. Severa es cuando el área de la válvula, la apertura de la válvula, es menor a 1 centímetro cuadrado. Normalmente, ¿cuánto debe abrir la válvula mitral? 4 a 5 centímetros cuadrados. Acá, si se reduce al área a menos de 1 centímetro, es una estenosis mitral severa. Si la gradiente media es superior a 10 milímetros de mercurio y si la presión sistólica de arteria pulmonar nos muestra una hipertensión pulmonar importante, mayor a 50. Clínica, bueno, anamnesis, sacar antecedentes de fiebre reumática. Si el paciente tiene fatiga, astenia, puede tener palpitaciones, hemoptisis, alteraciones en la voz, dolor torácico y fenómenos cardioembólicos como un accidente vascular cerebral. La disnea es el síntoma más importante. Representa incremento de la presión en la aurícula izquierda que se transmite retrógradamente hacia la circulación pulmonar, causando congestión. La hemoptisis es la presencia de sangre con la expectoración y significa que puede haber una ruptura de las venas varicosas endobronquiales que trasvasa sangre hacia el espacio alveolar. Fibrilación auricular puede presentarse y es común en la estenosis mitral. Eso es una arritmia y esa arritmia es la que aumenta tremendamente el riesgo del embolismo. Cuando hay fibrilación auricular, la posibilidad de cardioembolismo se incrementa muchas veces, 5 veces por lo menos. También puede haber dolor torácico por la misma hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca que puede ser biventricular. En el caso de la derecha, por congestión, ingurgitación yugular, edemas, dolor en hipocondrio derecho por hepatomegalia e inclusive afectación de la función hepática, ictericia, lo que le llaman la cirrosis cardíaca. En el examen físico, en la inspección, no olvidar la facies mitral, que tiene rubor malar, cianosis en la nariz, párpados o labios, indica bajo gasto y severa obstrucción arteriolar pulmonar. En el pulso venoso, la onda A se hace prominente. En la parte de la presión, lo habitual es que esté baja, ¿ya? Normal no se ve tanto, más se ve porque el gasto baja, pues, ¿no? El ventrículo izquierdo no se llena bien, entonces son presiones bajas habitualmente. Y hay impulso ventricular derecho porque, como hemos explicado, al final, en la fisiopatología, en estenosis mitral de cierto grado, moderada severa, hay hipertrofia ventricular derecha. Acá tenemos la foto de la facies mitral, ¿no? El rubor malar y la cianosis a nivel de los párpados, ¿no? En exploración física puede haber un frémito diastólico en el ápex que traduce la presencia del soplo. Y el fenómeno auscultatorio de la estenosis mitral es un fenómeno auscultatorio muy interesante. Tienes el primer ruido aumentado, el primer ruido se incrementa. Tienes el chasquido de apertura. La válvula suena al abrir. Normalmente no debería escucharse, chasquido de apertura. El soplo diastólico en rodamiento y un refuerzo a fin de diástole o presistólico. ¿Cuáles son los 4 componentes entonces del complejo auscultatorio de la estenosis mitral? Primer ruido aumentado, chasquido de apertura, soplo diastólico en rodamiento y refuerzo presistólico.
En la placa de tórax se ve más que todo compromiso del lado derecho, no se ve tanto crecimiento izquierdo, como vimos en la placa que vimos en la patología aórtica. Recuerdan que había un crecimiento ventricular izquierdo importante, aquí más lo que hay es crecimiento derecho, ¿no? Crecimiento de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, crecimiento del cono de la pulmonar. Si hacemos una radiografía de tórax lateral y damos sustancia varitada que vaya por el esófago, recuerden que el esófago tiene mucha relación con la aurícula izquierda. Acá tiene la aurícula izquierda. La aurícula izquierda en la estenosis mitral va a crecer y va a crecer hacia atrás. Y al crecer hacia atrás va a comprimir el esófago y va a causar muchas veces alteraciones en la alimentación del paciente. Estos pacientes tienden a ser muy delgaditos, ya tienen disfagia y también pueden tener compromiso del nervio laringio recurrente y pueden tener alteraciones de la voz, pueden tener disfonía. En el electrocardiograma va a haber evidencia de dilatación de la aurícula izquierda, hipertrofia ventricular derecha y muchas veces arritmias. La más peligrosa es que presente fibrilación auricular. Y el examen de elección siempre en valvulopatías es la ecocardiografía, muy importante. Nos va a permitir valorar primero la presencia de la valvulopatía, ¿no? Que está estenosada la válvula, pero nos va a permitir valorar las consecuencias que da esta estenosis. Normalmente aquí donde ven donde dice LA, esa es la aurícula izquierda, y donde dice AO, aquí es la aorta. Normalmente la relación visual sería que la aurícula izquierda y la aorta deberían ser casi de el mismo diámetro. ¿Ya? Uno debería ver normalmente que el tamaño sería muy similar, pero aquí que vemos que la aurícula izquierda tiene un gran diámetro, una gran distancia, ¿no? Separación acá, y la aorta pequeña. Indica crecimiento importante de la aurícula izquierda. Y la ecografía es una técnica que permite, ecocardiografía es una técnica que permite, haciendo el corte adecuado, poder tener una imagen transversal de la válvula. Acá tienen una imagen que parece una boca de pescado, así le llaman en los libros, imagen en boca de pescado. Y la ecografía, el software permite poner unos bordes, bordear todo ese orificio y la máquina te da el área. Acá te da el área. Te ha sacado aquí 0.9 centímetros cuadrados. Y si recuerdan ustedes, les había dicho que un área menor de 1 centímetro cuadrado es severo, ¿no? Una estenosis severa. Entonces, haciendo un resumen, en síntomas tendríamos disnea, palpitaciones, edema, ortopnea, hemoptisis, disnea paroxística nocturna. Y en signos, facies mitral, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema periférico, el soplo, que ya hemos hablado del soplo de estenosis mitral, crepitantes, ascitis y arritmia. No existe tratamiento médico que pueda corregir un defecto valvular. Algunos medicamentos, sin embargo, pueden ayudar a bajar los síntomas. Podemos usar diuréticos. ¿Para qué? Para reducir la acumulación de líquido en los pulmones y favorecer que el paciente tenga menos disnea. Podemos usar anticoagulantes, anticoagulantes porque ya hemos dicho que una de las complicaciones más peligrosas es el cardioembolismo. Y podemos usar beta bloqueantes o bloqueantes de los canales de calcio. ¿Para qué? Para disminuir la frecuencia cardíaca y permitir que el llenado del ventrículo mejore. También podemos usar antiarrítmicos para tratar la fibrilación auricular o trastornos de ritmo asociados con la estenosis mitral. Y también antibióticos. ¿Por qué? Porque a veces la etiología de la estenosis mitral es un problema reumático, que es originado primigeniamente por la infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, la profilaxis antibiótica es útil aquí para prevenir recurrencias. Si ya queremos intervenir, porque ya hemos dicho que al final la intervención es lo que manda, podemos tener dos opciones para intervenir la válvula. Una se llama valvuloplastía y la otra es la cirugía. La valvuloplastía es con un balón. Se inserta un balón que tiene se inserta un catéter, perdón, que tiene un balón en la punta y este catéter se va dentro de una arteria del brazo, de la ingle y se conduce hasta el nivel de la válvula mitral. Una vez que lo hemos posicionado, ese catéter que tiene el balón ahí insertado, inflamos el balón. Y al inflar el balón, ensanchamos la válvula. ¿Ok? Rompemos ahí las adherencias. Abrimos la válvula, ¿no? Que es estenosada. Y así se mejora el flujo. Luego el balón se desinfla, se retira el catéter y bueno, la válvula queda tal cual, digamos, podría quedar.
Normalmente este procedimiento se hace en ciertas condiciones especiales, o sea, válvulas estenosadas, pero que no estén tan calcificadas. Porque si la válvula está muy calcificada, ya no tiene sentido hacerle el procedimiento con el balón. No vas a conseguir un buen resultado. Y si pasamos a lo que es cirugía, la opción número 1 sería hacer comisurotomía. Si la valvuloplastia con balón no es opción de tratamiento, porque la válvula está muy calcificada, tiene una insuficiencia mitral asociada, bueno, lo que fuere, el cirujano cardiovascular puede realizar una cirugía a corazón abierto. ¿Para qué? Para retirar los depósitos de calcio y los tejidos cicatrizales para que se despeje el paso de la válvula. En algunos casos el cirujano esto lo hace muy rápido. Hace una mini toracotomía y con el dedo nomás rompe las adherencias. Pero si lo hace de forma abierta, si hace una comisurotomía abierta, va a requerir que conecten que se haga una conexión al sistema de circulación extracorpórea durante la cirugía, ¿no? Es una cirugía ya de riesgo. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico de reemplazo de la válvula mitral consiste en extraer la válvula dañada y reemplazarla con una válvula mecánica o de tejido de corazón humano, de vaca o de cerdo. Eso se llama válvula biológica. Entonces, las válvulas de tejido biológico, las que son de corazón humano, de vaca, de cerdo, se deterioran con el tiempo y muchas veces a los 8 años, 7 años, 6 años, deben reemplazarse porque vuelven a estenosarse. Mientras que las personas que le ponemos más bien válvulas mecánicas, o sea, no biológicas, sino mecánicas, duran más en tiempo, pero necesitan tomar medicamentos anticoagulantes de por vida, porque estas válvulas protésicas de tipo mecánica tienden a formar coágulos. Entonces deben anticoagularse. Pasamos a insuficiencia mitral. Bueno, la insuficiencia mitral es la incompetencia valvular mitral del corazón que permite el reflujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda en la sístole. La válvula en realidad es un complejo, un complejo valvular que tiene un anillo, que tiene los velos valvulares, que tiene las cuerdas tendinosas y se soportan en los músculos papilares. La disfunción mitral puede ser de dos tipos, orgánica o funcional. Orgánica, las etiologías más frecuentes, cambios mixomatosos, que es el prolapso de la válvula mitral, la enfermedad reumática, cardiopatía reumática, la endocarditis infecciosa, ruptura de las cuerdas tendíneas, enfermedad del colágeno, calcificación del anillo o trauma. Y las funcionales más tienen relación con la isquemia, disfunción del músculo papilar, consecuencia de un infarto, por ejemplo. También se puede ver en miocardiopatías, como la hipertrófica o la dilatada, o cualquier causa que dilate la aurícula izquierda. Fisiopatología. Bueno, en fisiopatología también hay que dividir si es agudo o si es crónico. Agudo se puede presentar generalmente a consecuencia de un proceso de infarto. ¿Por qué? Porque se rompen bruscamente las cuerdas tendinosas que soportan la válvula o se rompe el músculo papilar y va a causar una sobrecarga de volumen inmediata sobre el ventrículo izquierdo, porque en cada contracción el ventrículo izquierdo debe bombear sangre hacia la aorta, que es el volumen de eyección anterior o el efectivo, y parte de la sangre va a regresar hacia la aurícula izquierda, que es el volumen de eyección retrógrado. Bueno, eso origina que la fracción expulsada hacia la aorta, la fracción efectiva, sea menor. También se va a sobrecargar de volumen la aurícula izquierda. Este volumen tan importante y tan rápidamente aumenta también la presión. No solamente es volumen, sino sobre todo presión. Y este incremento de la presión inhibe el drenaje de la sangre desde los pulmones a través de las venas pulmonares, causando una severa congestión. Muchas veces los pacientes que tienen esta fase aguda terminan en edema agudo pulmonar o en shock cardiogénico. Si tenemos más bien un crónico, el crónico es la insuficiencia mitral que se desarrolla por mucho tiempo, ¿no? Meses o años, como una reumática, por ejemplo. Entonces, puede ser también un paciente que tuvo una fase aguda que fue manejado médicamente, pero llegamos a una fase crónica, que está compensada. ¿Qué cambios van a haber? En el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda. En el ventrículo izquierdo va a haber una hipertrofia excéntrica, o sea, la cámara ventricular se dilata, pero además la pared ventricular se engrosa. Eso se llama hipertrofia excéntrica. Y esto permite adaptarse a la sobrecarga de volumen. Va a haber, por lo tanto, un aumento del volumen diastólico
y una mayor fuerza de contracción, lo que aumenta el volumen de eyección. O sea, en cada latido se va a inyectar más sangre hacia la aorta y muchas veces se alcanza inclusive hasta un valor casi normal. En el caso de la aurícula izquierda, en la fisiopatología aquí, hay una dilatación ya de la aurícula, a diferencia de lo agudo. Aquí sí hay tiempo para que la aurícula vaya progresivamente acomodando ese volumen de sangre mayor que le hace llegar el ventrículo en la sístole. Y eso disminuye la presión de llenado, ¿no?, a nivel de la aurícula izquierda, y por lo tanto se mejora el drenaje de las venas pulmonares, mejorando los signos y síntomas de congestión pulmonar. Pero un crónico, un paciente que está en fase crónica compensada puede en algún momento descompensarse. Si, por ejemplo, hay una disfunción del ventrículo izquierdo por consecuencia de una sobrecarga de calcio en los miocitos, el miocardio va a ser incapaz de contraerse adecuadamente y ya no compensa la sobrecarga de volumen de la insuficiencia mitral. Por lo tanto, disminuye el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, el volumen que envía la aorta hacia el cuerpo. Desarrollan, por lo tanto, signos y síntomas de falla cardíaca, se dilata el ventrículo izquierdo, se dilata el anillo mitral con más insuficiencia, un círculo vicioso, empeora el cuadro, se incrementa el estrés ejercido sobre la pared muscular del ventrículo, incrementando el consumo de oxígeno, isquemia, o sea, todo te lleva a una falla cardíaca. En la semiología, el pulso es de ascenso y descenso rápidos porque hay una eyección ventricular breve. Y cuando aparece disfunción ya ventricular, se asocia a una caída en la amplitud. Eso se llama pulso Zeller y parvus. El latido en el ápex es amplio, intenso y está desplazado por fuera de la línea medioclavicular. Generalmente de breve duración porque hay un acortamiento del tiempo sistólico. Hay un pseudo Dressler, el corazón se desplaza hacia adelante y va a haber impulso ventricular derecho. Y puede haber un fremito sistólico a nivel del ápex. En la auscultación, el primer ruido es normal en formas leves y moderadas y puede estar disminuido en las formas graves. El segundo ruido tiene un desdoblamiento amplio debido a que se adelanta el componente aórtico. Ya hemos dicho el orden normal del cierre, ¿no?, de las válvulas sigmoideas que producen segundo ruido es primero aórtica y después pulmonar. Aquí se adelanta el componente aórtico separándose del pulmonar, entonces hay un desdoblamiento amplio. Y puede haber un tercer ruido porque hay un llenado ventricular abrupto en presencia de una sobrecarga de volumen. En la clínica, en la insuficiencia mitral aguda y crónica descompensada, la disnea es el marcador importante, que puede ser progresivo, con presencia de disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnia, fatiga, edema pulmonar y casos severos, como por ejemplo cuando se rompe el músculo papilar, pueden llevarte a un colapso vascular con shock cardiogénico. Fibrilación auricular es una arritmia que se puede presentar también. Si está la insuficiencia mitral en fase crónica compensada, el paciente puede llegar incluso a estar asintomático, sin evidencias de falla. Bueno, acá tenemos la gráfica que nos muestra que en la insuficiencia mitral, en la aurícula izquierda, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo, ambos se dilatan. A diferencia de la estenosis mitral, en la cual solamente crecía la aurícula, aquí sí, la aurícula se venga del ventrículo y la sangre que el ventrículo le pasa durante la sístole, en la diástole la aurícula se la regresa y dilata también el ventrículo, ¿no? Dilata también el ventrículo. Entonces va a haber congestión pulmonar, disnea de esfuerzo, disnea paroxística, hipertensión pulmonar, el gasto cardíaco puede caer, fatiga o adelgazamiento a consecuencia de ello, hemoptisis y embolias. Paciente en posición generalmente de ortopnia, ¿no?, o sea, semisentado habitualmente, no tolera el decúbito, paciente adelgazado, signos de vasoconstricción y de bajo débito, llenado capilar lento, la piel está fría, piel húmeda y puede haber inclusive hasta cianosis, disnea, taquimnia y taquicardia. En la auscultación, el soplo clásicamente de la insuficiencia mitral es un soplo holosistólico, soplo en todas las sístoles, desde el primer ruido hasta el segundo ruido, holosistólico. Bueno, en caso que sea la insuficiencia mitral aguda, hay poca distensibilidad de la aurícula, porque no ha tenido tiempo de adaptarse a la sobrecarga brusca de volumen, ¿no? Porque se rompió, por ejemplo, la cuerda tendinosa, se rompió el músculo papilar, y eso hace que la presión dentro de la aurícula se eleve tanto que se transmite hacia el pulmón, hacia la circulación pulmonar, causando edema agudo pulmonar. En esta situación tan grave, los vasodilatadores deben ser administrados por vía endovenosa.
y generalmente deben irse a una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque los vasodilatadores te bajan la presión arterial, entonces tienes que tener al paciente permanentemente equilibrado, dar lo suficiente de vasodilatador para disminuir la congestión pulmonar, pero no tanto como para que te hipotense severamente a tu paciente. Entonces por eso se requiere cuidados intensivos, donde se maneja pues monitores de presión arterial permanente, ¿no? Se puede insertar un catéter arterial y medir la presión de manera permanente. Una buena opción es el nitroprusiato sódico por su acción ultracorta, es decir, es un fármaco vasodilatador sumamente potente que te permite regular al milímetro la cosa. ¿Por qué? Porque el efecto del nitroprusiato dura mientras lo infundas. Si tú abres la infusión, te va a bajar la presión. Cierras la infusión, te va a subir la presión. O sea, es prácticamente un medicamento de acción inmediata. En algunos casos, cuando no es suficiente el medicamento, puede requerirse de aparatos para sostener la circulación, como el balón de contrapulsación. Entonces, ¿cuál es el esquema terapéutico acá? Tienes la falla de la válvula con insuficiencia. Si el paciente es sintomático, va a cirugía. Si el paciente es asintomático, va a valorar la función ventricular. Si la función ventricular está deprimida, entonces tenemos que llevarlo a cirugía. Si está conservada, seguimiento, tratamiento médico y reevaluación. La placa de tórax, aquí sí hay cardiomegalia evidente, crecimiento ventrículo izquierdo, hacia abajo y hacia afuera. El electrocardiograma muestra crecimiento ventricular y el examen fundamental, la ecografía. La ecocardiografía nos permite valorar la regurgitación. Esta columna que vemos aquí, que es lo mismo que vemos aquí, digamos, es como el esquema, es la columna de sangre que pasa del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y el flujo es turbulento, por eso se ve como un mosaico de color aquí. Se ve como si fueran rojos, amarillos, turquesas. Esa es la regurgitación a través de la mitral. Y hay una ecografía muy especial que se llama la ecografía transesofágica, que permite pegar el transductor muy cercanamente hacia el nivel de la válvula porque va por el esófago. El esófago está muy cercano a la aurícula izquierda. Acá está la aurícula izquierda. Este es el esquema y esta es la real. Acá está la aurícula izquierda. Y este es el plano de la válvula. ¿Y qué vemos en la válvula? Nos permite ver claramente el velo anterior de la mitral y el velo posterior. ¿Y qué notamos? Que los velos no se cierran. Los velos están separados. Ahí vemos la separación de los velos. Y por aquí la sangre va a regresar hacia la aurícula, ¿no? Por ahí, por ese espacio. Entonces, si tenemos sospecha de insuficiencia mitral, vamos a ver la etiología, vamos a la ecocardiografía. Si la ecografía nos muestra que hay la fracción de eyección deprimida, hipertensión pulmonar, trombos en aurícula, etcétera, cirugía. Si no, nos permite decidir de repente por un seguimiento, ¿no? Si la fracción de eyección está conservada, si la insuficiencia mitral es moderada, el paciente no está sintomático. El tratamiento farmacológico aquí descansa en la administración de digoxina, diuréticos y vasodilatadores. Digoxina sobre todo en caso de la fibrilación auricular, ¿no? Reservemos la digoxina para la fibrilación. Diuréticos para tratar congestión y reducir los síntomas asociados a la congestión pulmonar, ¿no? La ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Y los vasodilatadores arteriales, como por ejemplo inhibidores de la ECA o hidralazina, van a reducir la resistencia arterial y facilitan que el flujo que el ventrículo izquierdo eyecta en la sístole más se vaya hacia la aorta que hacia la aurícula, ¿no? O sea, disminuye la fracción de regurgitación. Esa es la idea, que menos sangre pueda pasar, ¿no? Hacia la aurícula, ¿no? Más sangre vaya hacia la aorta. Muy bien. Ahí hemos terminado nuestra exposición de valvulopatías. Hemos hecho un resumen apretado de estas principales valvulopatías, estenosis e insuficiencia, cuáles sus posibles etiologías, cuál es su algoritmo de diagnóstico y sobre todo cuándo debemos decidir que debemos intervenir, ¿no? Cuándo debemos ya plantear al paciente que no es para un tratamiento médico, sino para un cambio de válvula. Muy bien. Brit, un favor, ¿tú tienes la lista de los alumnos de este grupo? Sí, doctor. Ya.
¿Cuántos alumnos son? El número total nomás dame. Somos 13, doctor, pero hay 2 3. alumnos que están en prácticas presenciales, por eso no han podido asistir. Ya, me pasa sus nombres, por favor, a través del WhatsApp, ¿ya? Para Está poderlos bien, considerar doctor. en la lista. Listo, me despido entonces. Ahí queda grabado. Buenos días, le voy a pasar la clase, Brite, ¿ah? Te paso a las clases. Sí, doctor. Muchas gracias, Listo. doctor. Hasta luego.